La nueva Constitución Política del Estado, del artículo 1 al 29. Integrantes: Wilson Chambi, Silvia Pablo, Denise Roque. Primera parte. Bases fundamentales del Estado, derechos, deberes y garantías. Título 1. Bases fundamentales del Estado. Capítulo 1. Modelo de Estado. Artículo 1. Bolivia se constituye en un Estado unitario social de derecho plurinacional comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías. Bolivia se funda en la pluralidad y pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico dentro del proceso integrado del país. Artículo 2. Dada la existencia precolonial de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos y su dominio ancestral sobre sus territorios, se garantiza su libre determinación en el marco de la unidad del Estado, que consiste en su derecho a la autonomía, al autogobierno, a su cultura, al crecimiento de sus instituciones, a la consolidación de entidades territoriales conforme a esta Constitución y la ley. Artículo 3. La nación boliviana está conformada por la totalidad de las bolivianas y los bolivianos, las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos y las comunidades interculturales y afrobolivianas que en conjunto constituyen el pueblo boliviano. Artículo 4. El Estado respeta y garantiza la libertad de religión y de creencias espirituales de acuerdo con sus cosmovisiones. El Estado es independiente de la religión. Artículo 5. Son idiomas oficiales del Estado en castellano y todos los idiomas de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos. El gobierno plurinacional y los gobiernos departamentales deben utilizar al menos 2 idiomas, el castellano y una lengua originaria. Artículo 6. Sucre es la capital de Bolivia. Los símbolos del Estado son la bandera tricolor rojo, amarillo y verde, el himno boliviano, el escudo de armas, la huipala, la escarapela, la flor de la cantuta y la flor del patujú. Capítulo 2. Principios, valores y fines del Estado. Artículo 7. La soberanía reside en el pueblo boliviano. Se ejerce de forma directa y delegada. De ella emanan por delegación las funciones y atribuciones de los órganos del poder público. Artículo 8. El Estado asume y promueve como principios éticos morales a la sociedad plural, Amaqueya, Amayuya y Amazúa. El Estado se sustenta en valores de unidad, igualdad, inclusión y dignidad de libertad. Artículo 9. Son fines y funciones esenciales del Estado, además de los que se establecen en la Constitución y la ley. Contribuir a una sociedad justa y armoniosa, garantizar el bienestar, el desarrollo y la seguridad y la protección e igualdad, dignidad de las personas. Afirmar y consolidar la unidad del país, garantizar el cumplimiento de los principios, garantizar el acceso de las personas a la educación y a la salud y al trabajo. Promover y garantizar el aprovechamiento responsable de los recursos naturales. Artículo 10. Bolivia es un Estado pacifista que promueve la cultura de paz y el derecho de paz, así como la cooperación entre los pueblos de la región del mundo. Bolivia rechaza toda guerra de agresión como instrumento de solución a los diferentes conflictos entre estados. Prohíbe la instalación de bases militares extranjeras en territorio boliviano. Capítulo 3. Sistemas de gobierno. Artículo 11. El Estado adopta para su gobierno la forma democrática, participativa, respectiva y comunitaria, con equivalencia de condiciones entre hombres y mujeres. La democracia se ejerce de las siguientes formas: directa y participativa por medio del referendo, la iniciativa legislativa ciudadana, la revocatoria de mandato, la asamblea, el cabildo, la consulta previa, entre otros. Representativa por medio de la elección de representantes por voto universal, directo y secreto, entre otros. Comunitaria por medio de la elección. Artículo 12. El Estado se organiza y estructura su poder público a través de los órganos legislativo, ejecutivo, judicial y electoral. Título 2. Derechos fundamentales y garantías. Capítulo 1. Disposiciones generales. Artículo 13. Los derechos reconocidos por esta Constitución son
inviolables, universales, interdependientes, indivisibles y progresivos. El Estado tiene el deber de promoverlos, protegerlos y respetarlos. Los derechos que proclama esta Constitución no serán entendidos como negación de otros derechos no enunciados. La clasificación de los derechos establecida en esta Constitución no determina jerarquía. Los tratados y convenios internacionales ratificados por la Asamblea Legislativa Plurinacional. Artículo 14. Todo ser humano tiene personalidad y capacidad jurídica con arreglo a las leyes y goza de los derechos. El Estado prohíbe y sanciona toda forma de discriminación de sexo, color, edad, orientación sexual. Capítulo 2. Derechos fundamentales. Artículo 15. Toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física. Todas las personas, en particular las mujeres, tienen el derecho a no sufrir violencia física, sexual o psicológica, tanto en la familia como en la sociedad. El Estado adoptará medidas necesarias para eliminar y sancionar la violencia de género. Ninguna persona podrá ser sometida a desaparición forzada por causas y circunstancias alguna. Ninguna persona podrá ser sometida a servidumbre ni esclavitud. Artículo 16. Toda persona tiene derecho al agua y a la alimentación. El Estado tiene la obligación de garantizar la seguridad alimentaria. Artículo 17. Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal. Artículo 18. Todas las personas tienen derecho a la salud. El Estado garantiza la inclusión y el acceso a la salud de todas las personas. El Sistema Único de Salud será universal y gratuito. Artículo 19. Toda persona tiene derecho a un hábitat y vivienda adecuada. El Estado, en todos sus niveles de gobierno, promoverá planes de vivienda de interés social. Artículo 20. Toda persona tiene derecho al acceso universal y equitativo a los servicios básicos de agua potable, alcantarillado, electricidad, gas domicilio, postal y telecomunicaciones. Es responsabilidad del Estado en todos sus niveles de gobierno la provisión de servicios básicos a través de entidades públicas, mixtas, cooperativas o comunitarias. El acceso al agua y alcantarillado constituye derechos humanos. Capítulo 3. Derechos civiles y políticos. Sección 1. Derechos civiles. Artículo 21. Las bolivianas y los bolivianos tienen los siguientes derechos: a la autoidentificación cultural, a la privacidad, a la libertad de pensamiento, a la libertad de reunión y asociación, a expresar y difundir libremente pensamiento u opiniones por cualquier medio de comunicación, a acceder a la información, a la libertad de residencia. Artículo 22. La dignidad y la libertad de la persona son inviolables. Respetarlas y protegerlas es deber primordial del Estado. Artículo 23. Toda persona tiene derecho a la libertad y seguridad personal. Se evitará la imposición a los adolescentes de medidas privativas de libertad. Nadie podrá ser detenido, aprehendido o privado de su libertad. Artículo 24. Toda persona tiene derecho a la petición de manera individual o colectiva, sea oral o escrita, y a la obtención de respuesta formal y pronta. Artículo 25. Toda persona tiene derecho a la inviolabilidad de su domicilio y al secreto de las comunicaciones privadas en todas sus formas. Son inviolables las correspondencias, los papeles privados y las manifestaciones privadas contenidas en cualquier soporte. Ni la autoridad pública ni persona u organismo alguno podrán interceptar conversaciones o comunicaciones privadas. La información y prueba obtenida con violación de correspondencia y comunicaciones en cualquiera de sus formas no producirán efecto legal. Sección 2. Derechos políticos. Artículo 26. Todas las ciudadanas y los ciudadanos tienen derecho a participar libremente en la formación, ejercicio y control del poder político. El derecho y la participación comprende la organización y los fines de participación política,
el sufragio mediante todo voto igual. El sufragio se ejerce a partir de los 18 años, donde se practica la democracia comunitaria. La elección, designación y nominación directa de los representantes de las naciones y los pueblos indígenas, originarios y campesinos. La fiscalización de los actos de la función pública. Artículo 27. Los bolivianos y las bolivianas residentes en el exterior tienen derecho a participar en las elecciones a la presidencia y vicepresidencia del Estado. Artículo 28. El ejercicio de los derechos políticos se suspende en los siguientes casos, previa sentencia ejecutoria mientras la pena no haya sido cumplida: por tomar armas y prestar servicios en fuerzas armadas enemigas en tiempos de guerra, por defraudación de recursos públicos y por traición a la patria. Artículo 29. Se reconoce a las extranjeras y extranjeros el derecho a pedir y recibir asilo o refugio por persecución política. Toda persona a quien se haya otorgado en Bolivia asilo o refugio no será expulsada o entregada a un país donde su vida peligre.